Entonces decíamos, ¿nos atreveríamos realmente a entregar nuestro sí? Bueno, eso es lo que Jesús nos está pidiendo en el momento, ¿no? Vamos, vamos al libro 15, la lectura 14. Y nos dice, hija querida mía, amo tanto los actos hechos en mi querer, que en cuanto el alma entra en él para obrar, la sombra de mi luz la circunda, y yo, como para hacer que mi acto y el suyo sean uno solo, yo soy el acto primero de toda la creación. Y sin mi primer movimiento, todas las cosas creadas quedarían paralizadas, sin fuerza e incapaces de un mínimo movimiento. La vida está en el movimiento. Sin él, todo está muerto. Por tanto, yo soy el primer movimiento que doy vida y actitud a todos los demás movimientos. Así que a mi primer movimiento la creación se pone en movimiento. Sucede como en una máquina, al toque del primer movimiento del primer engrane, todos los otros se ponen en movimiento. Dos cosas interesantes que acabamos de oír. Jesús es el primer movimiento de todo lo creado. Y resulta que nosotros somos creados. Por lo tanto, el primer movimiento de nosotros es Jesús. Si Él es el primer movimiento, quiere decir que siempre ha estado con nosotros. El día que Jesús dejara de estar en uno, lo que pasaría es que en ese momento ya no tendríamos ese primer movimiento y por lo tanto moriríamos. Esto nos lleva a un punto. No importa lo que seamos, no importa si somos buenos, regulares, malos, Jesús siempre ha estado, está y estará con nosotros. Es un Jesús que está en nosotros gozoso si estamos con Él, si estamos caminando por el camino de Él. Es un Jesús sufriente si vamos en camino contrario. O es un Jesús agonizante si es que somos perversos. Pero siempre está con nosotros. Esto es lo que nos debería mover para amar a nuestro prójimo. O sea, amar a Jesús en el prójimo. Amar a Jesús que está gozoso en alguien. Amar a Jesús que está agonizando en otro. Ver a Jesús siempre. Que esto sería cumplir el primer mandamiento. El primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. El sobre no quiere decir más que, sino en, sobre todas las cosas. Entonces esto es importante tenerlo muy en cuenta. Lo segundo, dice, sin este primer movimiento, todo estaría muerto. Esto vamos a trasladarlo un poquito hacia la divinidad. La divinidad tiene una relación de amor entre ellos, pero el eje donde gira esta Trinidad es en Jesús. Después explicaríamos el por qué es el eje. Pero sin este primer movimiento, Dios no tendría movimiento.
Y donde no hay movimiento, no hay vida. Si no hay vida, si no hay movimiento, quiere decir que el acto único de Dios, que es donde está todo el movimiento de Dios, está representando ¿qué? Su vida. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando hablamos del querer divino, el acto único de Dios, estamos prácticamente hablando de la vida divina. Y esa vida divina es en donde nosotros debemos injertarnos para llegar realmente a la finalidad, que es vivir fusionados con la divinidad. Ahí es a donde debemos llegar. Dice, sin Él todo está muerto. Por tanto, yo soy el primer movimiento que doy vida y actitud a todos los demás movimientos. Así que a mi primer movimiento la creación se pone en movimiento. Sucede como en una máquina, al toque del primer movimiento del primer engrane, todos los otros se ponen en movimiento. Mira entonces cómo es casi natural que quien obra en mi voluntad se mueve en mi primer movimiento, y obrando en el mío, viene a encontrarse y obra en el movimiento de todas las criaturas. Y yo veo a la criatura, la siento, porque corriendo en mi mismo movimiento y en todos los movimientos de las criaturas, me da tantos actos divinos por cuantos actos humanos ofensivos hacen todas las demás. Y esto solo porque ha obrado en mi primer movimiento. Por eso digo que quien vive en mi querer me sustituye por todos, me defiende de todos y pone a salvo mi movimiento, es decir, mi misma vida. Entonces, quien vive en el querer divino se sustituye a toda la familia humana, defiende a Jesús, le da la gloria, el amor que él debería de recibir de todos, ¿sí? Y pone a salvo el primer movimiento de Jesús, o sea, es decir, su vida. Ese primer movimiento que nos da movimiento a nosotros es la vida de Jesús. Entonces, ¿Jesús siempre ha estado con nosotros? Sí. Lo que pasa es que hay veces que no estamos conectados con Él. O sea, no tenemos esa conexión, esa unión con Él, y entonces no tenemos todos los beneficios que implica estar juntos. ¿Sí? Se nos dice que en el bautismo está injertado, se injerta nuevamente la vida divina en nosotros. Eso como que está en contradicción con lo que está diciendo aquí. Pero si entendemos que en el paraíso terrenal había dos árboles, habíamos hablado del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero había otro árbol, y ese otro árbol era el árbol de la vida. Y la causa por la que fueron expulsados del paraíso no fue por haber desobedecido, sino fue para que no comieran del árbol de la vida. Dice Dios, he ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. O sea, que aparte de revertir el castigo era ¿qué? Morir, ¿sí?
Aparte de eso, ahora ese árbol nos podría resucitar y podría hacernos vivir para siempre. ¿Qué árbol sería? ¿Una manzana? ¿Una pera, una guayaba? ¿Qué árbol sería? La Eucaristía. En Dios no hay tiempo, en Dios no hay futuro, ni hay pasado, es un eterno presente. En ese eterno presente de Dios, todo está ahí en acto de hacerse. Por lo tanto, la vida de Jesús, que va a venir miles de años después, está presente en el momento de la expulsión de Adán y Eva. Entonces, el Jesús que está ahí representado como árbol de la vida, ese árbol no se retiró del paraíso. El Génesis nos dice que se le puso una barrera de fuego al hombre para que no pudiera acceder a ese árbol. ¿Sí? Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Por lo tanto, el árbol no fue quitado del centro del paraíso, se quedó ahí. Y si, como dijimos en la mañana, ese árbol es la voluntad del hombre, ese paraíso es el hombre, que es donde está plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es en donde estaba injertada la vida divina, y que ahora sabemos que ese injerto, esa unión o fusión se hace en la voluntad. Entonces entendemos que el paraíso es el hombre y que el árbol de la vida estaba en el hombre. Por lo tanto, lo que representa el bautismo es quitar aquel impedimento, quitar aquella espada, para que ahora el hombre tenga nuevamente acceso a ese árbol. ¿Sí? Bueno, sí, vamos a empezar. Después de esta opípara comida, a la mayoría de nosotros el pecado, la razón por la cual Adán y Eva fueron expulsados del paraíso fue por un acto de desobediencia, pero usted nos dice que no es así. no, yo no le digo, está en la Biblia. Ok. ¿Alguien trae una Biblia? Después de lo que decíamos de los pretextos, ¿de acuerdo? Dice lo siguiente, es el capítulo 3 del versículo 14 en adelante. Dice, dijo entonces el Señor a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita tú eres, o seas entre todos los animales y bestias de la tierra. Andarás arrastrando sobre tu pecho, y tierra comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia de la mujer. Ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando su calcañar. Luego siguen los castigos. A la mujer multiplicaré tus trabajos y miserias. En tus preñeces con dolor parirás los hijos y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. Y a Adán le dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que te mandé no comieses, maldita sea la tierra por tu causa. Con grandes fatigas sacarás de ella el alimento.
Espinas y abrojos te producirá, y comerás de los frutos que den las hierbas o plantas de la tierra. Mediante el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a confundirte con la tierra de que fuiste formado, puesto que polvo eres y a ser polvo tornarás. Y dijo Dios, ved ahí a Adán, que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, echémoslo de aquí, no sea que alargue su mano y tome también del fruto del árbol de la vida, y coma de él y viva para siempre. Entonces, no es lo que dijo alguien, sino es lo que dice la revelación. Que nos hayan enseñado que fue por la desobediencia, bueno, eso es otra cosa, pero todo lo debemos referir aquí. ¿Sí? Y esto es para hacer pesas. Y se mira entonces cómo es casi natural que quien obra en mi voluntad se mueve en mi primer movimiento y obrando en el mío viene a encontrarse y obra en el movimiento de todas las criaturas. Decíamos que el alma, la persona que vive en la divina voluntad, se extiende en todos, o sea, repara por todos. Pero ese reparar, ese ayudar a Jesús a rehacer a toda la familia humana, se debe a que nos movemos en el movimiento de todos. Yo no sé si esto lo podemos entender. Mi paso se mueve en los pasos de toda la familia humana. Y si mi paso es para darle a Dios la gloria, el amor que no se le ha dado, yo estoy extendiendo esa gloria y ese amor en los pasos de toda la familia humana, aunque no se enteren de eso, pero a la divinidad le estoy dando lo que debería de haber recibido. Si mi palabra se mueve en la palabra de toda la familia humana, estoy rehaciendo las palabras de toda la familia humana y dándole a Dios la alabanza y la gloria y el amor que requiere. Y así de todo lo demás. Por lo tanto, los actos hechos en la divina voluntad son actos universales. Son actos que se extienden a todos, le hacen bien a todos y rehacen a todos. Todo esto es en la parte espiritual y en la parte que se le entrega a la divinidad. No se lo podemos entregar a la persona. Todos los actos que rehagamos nosotros no se le pueden entregar a la persona. ¿Por qué? Porque primero, para tener estos actos se necesita conocimiento y el sí de la criatura. O sea, la voluntad de decir sí, sí quiero. ¿Sí? Podríamos decir que es igual que el pecado. Se necesita conocimiento y consentimiento. Consentir en eso. Por eso es que no puedo dárselos a todos y a que les queden como actos de ellos. Ante la divinidad, yo se los di a nombre de todos. Ante la divinidad. Pero para ellos no. Sin embargo, para nosotros, nuestros propios actos sí los podemos rehacer. Podemos rehacer toda nuestra vida y ponerla en la divina voluntad
y ahora queda como hecho por nosotros, como si toda la vida hubiéramos vivido en la divina voluntad. Junto con eso, la divina voluntad por sí misma se extiende en toda nuestra vida anterior y la rehace, porque la vida divina que se está formando en la criatura en el momento actual no puede traer actos humanos atrás como una mochila. Entonces debe de rehacer todo. Esa es la manera en que la criatura, cuando lo hace para sí mismo, puede tener la vida divina completa, pero el mérito es del momento que conoce en adelante. ¿Se entiende eso? Sí, ¿verdad? Entonces dice, yo veo a la criatura, la siento, porque corriendo en mi mismo movimiento y en todos los movimientos de las criaturas, me da tantos actos divinos por cuantos actos humanos ofensivos hacen todas las demás. Y esto solo porque ha obrado en mi primer movimiento. Por eso digo que quien vive en mi querer me sustituye por todos, me defiende de todos y pone a salvo mi movimiento, es decir, mi misma vida. Estamos empezando a escuchar lo que hace la divina voluntad en la criatura. O sea, ya vimos cuál era el plan de Dios, qué pasó, ya vimos cómo lo va a remediar y ahora empezamos a ver los efectos de esa vida divina en la criatura, de esa unión de voluntades. En el libro 20, la lectura 14, se estaba pensando en el santo querer divino y decía entre mí, pero ¿cuál será el gran bien de este reino del Fiat Supremo? Y Jesús, como interrumpiendo mi pensamiento y como deprisa, se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, ¿cuál será el gran bien? ¿Cuál será el gran bien? El reino de mi Fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. La voluntad, tanto en nosotros como en Dios, aparte de ser el movimiento, es el almacén de todas las obras de la criatura. Nosotros pensamos que lo que hicimos ayer o lo que hicimos hace 10 años o 40 años, no importa cuántos, ya pasó. Lo traemos dentro de nosotros. La forma que siempre usamos para tratar de demostrar esto es cuando hablamos de curar al niño interior. ¿Sí lo han escuchado? ¿Qué quiere decir curar al niño interior? Algo que pasó en la infancia o en la juventud que me dañó, algo que me traumatizó y lo traigo guardado en mi interior, allá escondido en los últimos cajones del subconsciente, pero que me lleva a actuar de una forma diferente de como debiera actuar. Y entonces se recurre al psicólogo para descubrir aquel daño y que ese daño pueda ser sanado. Y entonces uno se pregunta, algo que pasó a los 5 años, a los 10 años, está afectando al anciano de 80. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque lo traemos dentro, porque lo traemos dentro y sigue actuando en nosotros.
Entonces, tenemos que entender que la voluntad no solo es el motor, sino el almacén. Y en la divina voluntad es lo mismo. Tiene todos los actos de Dios, de la Trinidad, pero también tiene toda la parte de toda la familia humana. O sea, todos nuestros actos están dentro de ese acto único de Dios. Los buenos para darle gloria, para darle amor, en fin. Los malos estarán dentro de Dios. Sí, dentro de Dios. Están en el crucifijo. Ahí están representados todos nuestros actos malos y ese crucifijo es el Verbo eterno en su humanidad. Por lo tanto, está unido a Dios. Ahora, si este Verbo eterno está unido ahí, todos los actos, tanto de la divinidad como los actos del mismo Jesús, están dentro de ella. Y ahora quizá entienda esto. Dice, el reino de mi fiat encerrará todos los bienes, todos los milagros, los portentos más estrepitosos, más bien los sobrepasará a todos juntos. Y si milagro significa dar la vista a un ciego, enderezar a un cojo, sanar a un enfermo, resucitar a un muerto, etc., el reino de mi voluntad tendrá el alimento preservativo y cualquiera que entrará en él no habrá ningún peligro de que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. La muerte en el alma no tendrá más poder, y si lo tendrá sobre el cuerpo, no será muerte, sino paso, y faltando el alimento de la culpa y la voluntad humana degradada que produce la corrupción en los cuerpos, y estando el alimento preservativo de mi voluntad, tampoco los cuerpos estarán sujetos a descomponerse y a corromperse tan horriblemente de infundir temor, aún a los más fuertes, como es ahora, sino que quedarán compuestos en sus sepulcros, esperando el día de la resurrección de todos. Volvemos a analizar lo que está tratando de decir. Dice, los milagros. Jesús hace milagros sobre las consecuencias de nuestro obrar. Jesús lo primero que hace es perdona los pecados y luego obra el milagro. Si se han fijado, siempre dice, tus pecados te son perdonados, toma tu cama, o sea, levántate, toma tus muletas, en fin, hace el milagro físico. Aquí nos está diciendo que en este reino de su voluntad, cuando el hombre ya esté en esa unión, ya no habrá milagros de ese tipo, porque lo que está dando a entender es que no habrá males de ese tipo. Esto tendríamos que verlo en otra lectura, pero vamos a dejarlo así. Por lo tanto, el milagro aquí es preservativo, o sea, preserva de los males, tanto espirituales como físicos. Y por eso es que no será una santidad que, aunque es la mayor de todas, no será con obras exteriores. No esperen ver milagros, no esperen ver portentos, porque esta santidad es entre Jesús y el alma, nada más.
no hay manifestaciones de ella. Entonces dice, cualquiera que entrará en él no habrá ningún peligro que pueda permanecer ciego, cojo y enfermo. Y luego habla de la muerte. La muerte espiritual ya no existirá. ¿Por qué? Porque la divinidad no puede morir, ni espiritualmente. La muerte espiritual es la ausencia de Dios, quedarse única y exclusivamente con lo propio, que ese es el infierno. O sea, el infierno es separarnos voluntariamente de todos los bienes que existen, bienes materiales, bienes morales y bienes espirituales. ¿Por qué? Porque todos los bienes provienen de Dios. Por lo tanto, el alma que renuncia a esa unión con Dios, esa alma está renunciando a todo lo que Dios provee. Lo único que no se puede quitar es su creación, su vida. Esa no se la puede quitar. Todo lo demás se lo quita. Ese es el infierno. El infierno nos lo hemos representado como llamas, diablitos con un trinche, con un alma clavada ahí en el trinche y puesta a fuego de un lado, de otro, ora por arriba, ora por abajo, ya se tostó por aquí, ora por el otro lado. No es así. Es la privación de todos los bienes. Vamos a imaginar privaciones materiales. Tienen sed, pero no hay agua. Tienen hambre, pero no hay alimento. Tienen frío, pero no hay con qué taparse, ni fuego con qué calentarse. Tienen calor, pero no hay con qué refrescarse. Bienes morales, quieren amor, pero no hay más que odio. ¿Sí? Bienes espirituales, se aspira a Dios, pero ahora lo que tenemos es al contrario, al enemigo. O sea, ese es el infierno. Vamos a entender que no es exactamente aquello, pero la representación de llamas que queman es como muy obvia, porque todos hemos sentido lo que se siente cuando nos quemamos. ¿Sí? O sea, es un dolor bastante intenso. Por lo tanto, este dolor, que es el fuego interior que nos quema, es el fuego de querer el bien y no tenerlo, no poder acceder a él. Entonces dice, esa muerte espiritual ya no existirá, ¿sí? Y que aunque la muerte física va a seguir existiendo, pero lo que está prometiendo es que no habrá corrupción. O sea, esa corrupción del cuerpo ya no existirá. Y dice, quedarán como esperando el momento de la resurrección final. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? ¿Sí? Dice, entonces, ¿qué crees tú que sea más milagro? ¿Dar la vista a un pobre ciego? ¿Enderezar a un cojo? ¿Sanar a un enfermo? ¿O bien tener un medio preservativo para que el ojo no pierda jamás su vista, que se camine siempre derecho, que se esté siempre sano? Creo que sea más el milagro preservativo que el milagro después de sucedida la desventura. Esta es la gran diferencia del reino de la redención y del reino del Fiat Supremo. En el primero fue milagro para los pobres desventurados, como lo es todavía, ¿sí? Que yacen quien en una desventura y quien en otra.
Y por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas. Recuerdo un pasaje de la vida de Jesús en donde llega y le pide un milagro, o sea, era un lisiado, y Jesús lo único que le dice: tus pecados te son perdonados. Y entonces todos los fariseos y los religiosos de aquel tiempo que están ahí empiezan a murmurar. Iba nada más para buscar pretexto para atacarlo. Y entonces dicen: bueno, ¿y este quién se cree? Solo Dios perdona los pecados. Y entonces le dice algo curioso: para que vean que tengo poder de perdonar los pecados, párate, toma tu camilla y vete. Y aquella persona se endereza, se para, toma su camilla y se va. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, no? Dice: por eso yo di el ejemplo también en lo exterior, haciendo tantas diferentes curaciones que eran símbolo de las curaciones que yo hacía en las almas y que fácilmente regresan a su enfermedad. El segundo será milagro preservativo, porque mi voluntad posee la milagrosa potencia que quien se hace dominar por ella no estará sujeto a ningún mal. Por lo tanto, no tendrá ninguna necesidad de hacer milagros, porque los conservará siempre sanos, santos y bellos, dignos de aquella belleza que salió de nuestras manos creadoras al crear a la criatura. El reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores, porque Él no hará el milagro a tiempo y a circunstancia, sino que se mantendrá sobre sus hijos, ¿sí?, con un acto de milagro continuado para preservarlos de cualquier mal y hacerlos distinguir como hijos de su reino. Esto en el alma, pero también en el cuerpo habrá muchas modificaciones, porque es siempre la culpa el alimento de todos los males. Y quitada la culpa, faltará el alimento al mal. Mucho más que mi voluntad y pecado no pueden existir juntos. Por lo tanto, también la naturaleza humana tendrá sus benéficos efectos. Creo que vale la pena irlo pensando, que en realidad estamos ante la preventa, como decían, ¿sí?, la preventa de este cielo, porque esto es lo que se va a vivir en el cielo. O sea, en el cielo no vamos a ir a gozar de la vista de Dios, esa visión beatífica de la que se nos habla. Vamos a ir a vivir la vida de Dios junto con Él. Vamos a unirnos con Él para tener todos los bienes que Él tiene y todos los gozos que Él tiene. Ese es el cielo. Bueno, este cielo nos lo están ofreciendo en la tierra. Le dice Jesús a Luisa, que es la que recibe el mensaje, le dice: hija, ¿por qué no quieres vivir vida de cielo desde aquí? ¿Por qué no quieres vivir la misma vida de los bienaventurados estando en la tierra? O sea, nos lo están poniendo prácticamente en una oferta de santidad, pero de santidad divina, no de santidad humana.
Hombre, micrófono. No. Vivir el cielo en Dios, yo me estaba imaginando como cuando Adán vivía con Dios más en el paraíso. Así es, se va a vivir las almas que vivan en divina voluntad allá en el cielo. Más o menos. Mejor póngalo al revés. Así como viven los que están en el cielo, se va a vivir aquí en la tierra. Eso es lo que vivía Adán. Por eso se llama paraíso terrenal. ¿Sí? Sí. Gracias. Libro 26, lectura 3. No es mucho alimento, no se han indigestado, ¿no? Doctor, menciona lo de las culpas. No se puede tener ningún tipo de culpa si se quiere estar en divina voluntad. ¿Lo entiendo así? Sí, nada más que no dicho de esa manera. Digo, perdón. Es que lo estás diciendo como que yo me esfuerzo en no tener ninguna culpa. ¿Sí? Eso es lo que dijiste. Sí. Aquí, cuando la criatura decide decirle sí a Dios, Dios se pone en la criatura y la voluntad que está actuando junto con la humana es la divina. Entonces, cuando llega la posibilidad de culpa, no se enfrenta contra una voluntad humana sin ayuda, sino se encuentra con una voluntad humana reforzada con la divina voluntad. Y entonces simplemente dice no. O sea, no es nada más el esfuerzo de la voluntad humana, sino ahora tiene toda la ayuda divina. ¿Sí? Ahí usted ya se está refiriendo a la parte preventiva, ¿correcto? Así es. Pero anteriormente mencionaba otra parte que es Lo que hablábamos de los 3 gozos. correcto. Pero si uno ya trae culpa, tiene que soltar esa culpa para poder estar en divina voluntad, ¿correcto? Sí, pero esa culpa ya la soltaron en el momento de la confesión, si es que nos fuimos a confesar. En la confesión borra el pecado, o sea, y Dios olvida esa culpa. O sea, ya no la tenemos, ya no me mancha. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Esto es sí, perdón. Por eso, la culpa es la consecuencia del pecado. ¿Sí? Por eso es que Jesús nos previene de no recordar las culpas anteriores. Porque luego somos muy dados a decir, ay, este pecado que cometí, cómo me arrepiento, cómo me duele, en fin, estamos recordando. Y Jesús nos dice que eso es dudar de su misericordia y de su perdón, que eso es volvernos a ensuciar con la culpa del pecado. O sea, un pecado, el que sea, el que cometamos, nos proporciona placer. No hay pecado que me proporcione un disgusto. ¿Sí? El pecado de la ira es que le dije hasta la despedida, me desahogué. ¿Sí? El pecado de la envidia, decir, ay, es que eso, pero lo voy a tener o se lo quito, pero me voy a esforzar por tenerlo. Y así por el estilo. Todos los pecados son algo que nos agrada. Entonces, recordar el pecado es volvernos a ensuciar en aquel recuerdo.
porque no solo recordamos lo mal que hicimos, sino recordamos también el placer que sentimos. Y por eso la importancia de perdonarse a uno mismo y perdonar a los demás, para no regresar a ese momento de culpabilidad. Ujú, así es, pero más que nada que Dios nos perdone. O sea, entender que una vez que yo recibo la absolución, en ese momento quedo limpio. Pero la absolución, ojo con esto, se recibe y tiene efecto cuando tengo dolor por mi pecado, pero un dolor de caridad. No el dolor de decir, ay, cómo me duele esto. No, el dolor de caridad es cómo me duele haber ofendido a Dios en esto. En ese dolor es en donde el perdón tiene pleno efecto. Si es un dolor humano nada más, no tiene el mismo efecto. ¿Sí? Entonces, doctor, toda persona que vive en la divina voluntad no pasará por el purgatorio. No, porque si tiene la divina voluntad ya como propia, se está viviendo vida divina. Y la vida divina no puede pasar por el purgatorio porque no tiene nada que purgar. O sea, el purgatorio es, bueno, creo que el nombre lo dice, ¿no? Purga. Y luego torio. Bueno, ese día fue agregado para que no sea tan drástico. ¿Alguien aquí ha tomado una purga? ¿Sí? ¿Para qué es y qué se siente? Para sacar lo malo, ¿sí? Para sacar lo malo. El purgatorio es una purga espiritual para sacar todo lo malo que llevamos. ¿Y qué es lo malo? Con lo que hemos ido leyendo y todo, ¿qué es lo malo? Lo humano, todo donde apareció el yo. Entonces vamos a ir al purgatorio y nos van a dar un sobrecito que dice purgatorio. Ahora, tómatelo. Y viene una terrible, perdón por la palabra, diarrea espiritual. O sea, a sacar todo lo que tenemos de humano. Así que aquel refrán de lo bailado nadie me lo quita, perdón, pero ahí se los van a quitar. Les van a quitar la rumba, el tango, ¿cómo se llama? No es dengue, es reggaetón. Les van a quitar todo porque al cielo nadie entra si no está total y absolutamente lleno de amor divino. Cada quien puede acumular lo que quiera acumular. Si se vive en la divina voluntad, y estamos hablando que es la unión de la voluntad divina con la humana, bueno, ya no tenemos culpa. Si vivimos a medias, bueno, algo tendremos que pagar o quitar. Si vivimos fuera de la divina voluntad, o sea, fuera de Dios, bueno, nos vamos a enfrentar a un purgatorio, si es que nos salvamos, nos vamos a enfrentar a un purgatorio bastante largo. Y todo eso duele. Si duele aquí en la tierra, duele quitarnos nuestras costumbres, nuestros vicios. Allá del otro lado, duele más porque ya no hay actos. Entonces es a base de puro sufrimiento. Síganle bailando. Tengo una pregunta, doctor. Bueno, no pregunta, pero ¿sí es cierto que nada más Dios sabe si vivimos en divina voluntad? ¿O Wow. cómo se puede saber o cómo? Yo tengo Mira, entendido que nomás Dios sabe.
lo primero que tenemos que entender es que querer saber es de la voluntad humana. La voluntad humana es curiosa. ¿Estaré viviendo o no estaré? ¿Estaré o no estaré? Eso ya son actos de la voluntad humana. Segundo, como es una santidad espiritual, es una santidad entre Jesús y el alma, será muy difícil poder entender si estamos o no en ese estado. Jesús nos dice que el hombre podrá llegar a tocar con la mano el obrar de su voluntad en nosotros. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, que de repente estamos total y absolutamente desprendidos de nuestro yo. Ya todo lo que haga, ya no se lo adjudico al yo, sino todo es en unión con Jesús. Todo lo que me hagan, no importa si bueno, malo, mediano, todo lo que me hagan ya no lo tomo como para mí, sino inmediatamente voy a decir, Jesús, ¿cómo te ofenden? Jesús, ¿cómo te tratan? Y me voy a poner a reparar a Jesús, no a dolerme a mí o a responder, sino el acto inmediato es reparar a Jesús. Todo lo bueno que me hagan, todo lo agradable que me llegue, ya no lo voy a tomar como mío, sino es que Jesús me está compartiendo las felicidades, las alegrías que Él tiene por la gente que está actuando adecuadamente. Esto nos puede ir dando una idea de que vivimos en la divina voluntad. La otra es tener conciencia de que mis actos están extendiéndose en toda la familia humana. Eso de tener conciencia es muy difícil de poderlo explicar. Pero cuando tú caminas, jovencita, cuando tú hablas, cuando tú haces lo que hagas, estás en la firme idea de que tus actos son divinos y se están extendiendo a toda la familia humana. ¿Sí? Eso es una cognición personal. No podemos dar ejemplos, o sea, no hay forma. Pero es una vivencia. ¿Sí? Yo digo que la mejor manera es no pensar si vivo o no vivo. Déjalo pasar. Vamos a esforzarnos en seguir adelante en lo que nos dice Jesús. Gracias. Es que obviamente sí, lo ideal es no pensar, pero también es importante destacar que hay que confiar en que sí, o sea, seguirle creyendo a Él, porque Él nos está diciendo, es posible, y si nosotros dudamos, pues entonces no le estamos creyendo en plenitud, entonces creo que lo ideal es mejor estar abandonados, no estarnos cuestionando ni mucho menos, pero confiar en que si lo dijo Él, es. Bueno, eso es lo que estamos, en cierta forma, es lo que estamos diciendo. No pienses, no te cuestiones y sigue adelante. Así que nos vemos